Faltaron 2 milímetros. Sí. Sí. Como en una ocasión, no recuerdo, una nave espacial, la mandaron, normalmente el sistema internacional, el sistema métrico internacional de medida, pues es el sistema universal, menos Estados Unidos, ¿verdad? Y por esa razón, en lugar de decir metros, dijeron pies, y no es lo mismo metros que pies. No. Y hubo un fallo ahí muy... Enorme. Sí, pues un metro, pues es un metro. Un pie, pues es un Son pie. 30 centímetros. ¿Verdad? Entonces sí hubo una equivocación ahí. Bien, pues vamos a ver qué es lo que hoy nos salió del capítulo que se llama Los deseos. Ahora habló del necio y del apegado. Dice, voy a leer lo que, cómo empieza la página 109. Dice, no hay mejor regalo que la verdad, y su sabor no se compara con nada, el sabor de la verdad. No hay mayor felicidad que el destruir los apegos y vencer el sufrimiento. La riqueza destruye al necio porque se olvida de la otra orilla. La riqueza destruye al necio porque se olvida de la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? El otro polo, ¿no? Lo opuesto de la riqueza. Lo opuesto de la riqueza. Lo opuesto de la riqueza se olvida de la otra orilla. Entonces hay dos orillas, la riqueza y la pobreza. Y nosotros, que no estamos ni aquí ni allá. Pienso que la riqueza tiene que ver con la parte material. La riqueza tiene que ver con la parte orilla, material. O sea, hablando de las dos orillas, es como el río de la vida. El río de la vida. En donde si se apega, pues ahí se queda porque ya no siguió adelante. Ok, entonces el río de la vida tiene dos orillas. Lógico, ¿verdad? Uno para el bien y otro para el mal. Un rico puede ser un bien, un pobre puede ser un mal. Un rico puede ser el mal y un pobre puede ser también un mal, o bien o mal, es relativo. Me acuerdo de un filántropo de por aquí cerca, ¿verdad? Los filántropos dan, ¿verdad? Dan así, pero anualmente dan una dádiva, ¿no? Por eso son filántropos. Pero él salía, ¿verdad? Anunciando con de esos cheques grandototes que son así, de 1,000,000 de pesos. O sea, 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Salía con que lo iba a donar a tal asociación, tal agrupación, tal comunidad, pero ¿era correcto o era incorrecto? Anunciar por los medios de comunicación, ¿verdad? Que voy a donar tal dinero. Sacaba esto, ¿verdad? ¿Será correcto? Para él sí, porque porque le daba gusto dar su necesidad, ¿verdad? ¿Sí? Habrá otros que dan obsequios, dan donativos y nadie se entera, ¿sí? Sí, a veces allá en donde laboraba en ese instituto de yoga donde participaba, que por cierto, por 22 años, bueno, di clases
desde que era pre-Yamin, ¿verdad? Desde clases de yoga hasta el diciembre 2017. ¿Verdad? Di clases de yoga, pero por 22 años di 10 clases de yoga a la semana. 10 clases de yoga a la semana. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque me gustaba y daba de 6 a 8, de 8 a 10, y la noche de 6 a 8 y 6 a 8 a 10 de la noche, ¿no? Y aparte no solamente en Atlixco, sino en otros lugares, ¿no? Entonces me gustaba. Y en ese instituto, de repente, al abrir la caja de los tesoros, porque era una cajita que teníamos ahí, y ahí el instructor hacía los recibos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y depositaba el dinero en la cajita, ¿verdad? Pues a veces sobraba dinero, o sea, sin recibo. No es que alguien no haya hecho el recibo, porque se lleva un control así, teníamos la lista de alumnos y es un número de recibo de ese mes, número de recibo, ¿no? Es de que nadie podía estar sin pagar, ¿verdad? Sí, porque pues, no material, la renta, la luz, lo que pues, se requiere eso, ¿no? Pero eran donativos que nos hacían ocasionalmente, ¿verdad? Y nunca supimos quién era. Bueno, yo sí sabía quién era, ¿no? Pero nunca se enteraron los demás quién era ese que daba donativo, ¿no? Es diferente a aquel que dice, voy a donar, voy a dar, ¿verdad? Pues es diferente a aquel que no dice nada y entrega algo, ¿no? ¿Sí? Maestro, pero también está aquel. ¿Está qué? Es preferible, aunque lo cacaree, como dice Eduardo, que anota. ¿Qué más dice? Por culpa de sus apegos, los seres humanos necios se arruinan a sí mismos y a los demás. Los necios, la necedad. Yo soy así, ¿y qué? Pues es una necedad. La cizaña daña a los campos como el apego a la humanidad. Por eso, si extinguimos nuestros apegos, la cosecha será abundante. La cizaña daña a los campos como el odio a la humanidad. Por eso, si nos libramos del odio, la cosecha será abundante. La cizaña daña a los campos como la ignorancia a la humanidad. Por eso, si seguimos las enseñanzas, la cosecha será abundante. Y termina diciendo, la cizaña daña a los campos como la codicia a la humanidad. Por eso, si nos damos por entero, la cosecha será abundante. Bueno, son conceptos, ¿no? El concepto de codicia, el concepto de ignorancia, el concepto de odio, el concepto de apego, son conceptos y muchos los tomarán al pie de la letra, pax, al pie de la letra, o lo interpretarán a su forma, a su manera, ¿no? ¿Sí? En una ocasión, un compañero mío ahí en el cubículo donde trabajaba, en el Instituto Tecnológico de Puebla, ¿verdad? Ahí estaba trabajando, está el cubículo, y un compañero mío que estaba enfrente de él, era un cubículo no tan grande, pero había 3 escritorios, ¿eh? Le pegó así a la mesa, a su escritorio, ¿no? Pues volteamos a verlo, a ver qué es lo que le sucedía, ¿no? Y dijo que
pues estaba enojado. Y le preguntamos que por qué estaba enojado, ¿no? Y dice, es que nací en México. Estaba enojado porque nació en México. Y, ¿por qué no nací en Arabia? Decía él. O sea, ¿por qué no nací en Arabia? ¿Por qué nació en México? O sea, como si alguien o algo le dijo, tú vas a nacer aquí. Y los otros árabes pues nacieron en Arabia, ¿no? Entonces todos creíamos que era por la cuestión, yo creía que era por la cuestión del petróleo, ¿no? O sea, ya hay mucho petróleo, la riqueza, los carros de lujo y todo eso, pues mi imaginación se fue para allá, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que allá en Arabia se pueden tener más de 2 mujeres y en México una. O sea, cambió totalmente el sentido, o sea, yo creía que cuestión del dinero, de la riqueza, y él se fue por otro lado. O sea, ¿cómo es el concepto esto, no? El concepto es de tener, ¿verdad? Sí, la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad. Y así la mentalidad de cada quien, pues es un nivel, ¿no? Pues sí, pero no oficialmente. No oficialmente, ¿no? Sí. Entonces hubo ahí una pequeña discusión porque de repente nos visitaba otro compañero, ¿verdad? El primer compañero se llama Rubén, espero que no me esté escuchando. Y el segundo compañero era Aníbal, se llamaba Aníbal, ¿verdad? Él siempre estaba en contra de este hermano, en el sentido de que decía, ya estás grande, Rubén, para andar pensando como piensas. O sea, sí le decía así directamente, ¿no? Y así se contrapunteaban ambos, ¿no? Porque él era de una forma de pensar muy, muy rara, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por su formación, por su religión, ¿verdad? Le hacía ver las cosas de una forma y fuera de la institución y una forma de pensar diferente dentro. O sea, él mismo no sabía qué papel actuar, ¿no? Dentro de la institución, pues tenía que hablar científicamente, o sea, técnicamente, con fundamentos teóricos, etcétera, reales, o sea, comprobados, pero fuera de la bardita, fuera de la puerta, él no aceptaba esto. O sea, había cierta incongruencia, ¿verdad? Porque él decía unas cosas aquí, la ley de la gravedad, la ley las leyes que se manejan, ¿verdad? Técnicas científicas de la física, ¿verdad? Y allá afuera era como diciendo, yo no creo nada de eso, pero yo sé que Dios mueve todo esto, ¿no? Pero no sabía cómo compaginarlo, ¿no? Cómo equilibrar ese pensamiento, ¿no? Ojalá y ahora ya haya comprendido algo, ¿no? Sí, después de estos 13 años que tengo de no verlo, ¿verdad? Ojalá ya sea otra persona diferente, que sepa cómo equilibrar, compaginar ambos conceptos, ¿no? Parte de la ciencia y por parte de la religión, de la filosofía, ¿no? Como sugiere nuestro maestre, que haya mayor filosofía en la ciencia y mayor ciencia en la filosofía, para que haya una mayor comprensión de los sucesos de la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso es algo que yo creo que nos sucede a nosotros, no tanto de la ciencia y de la filosofía, sino otros conceptos, ¿no? Como el apego, como decíamos ayer, ¿no? Algunos dirán que es bueno es apegarse
a sus seres queridos, ¿no? Aunque se desapegue de los demás, pero pues está pegado a sus seres queridos, ¿no? O apegarse de las ilusiones que tiene, de los objetivos que tiene de su vida, apegarse a ellos, aferrarse. Sería también una especie de apego, ¿no? ¿Sí? El delinear un futuro, pues de cualquier índole, material o espiritual, pero se está aferrando a ello, se está apegando a ello. Entonces habrá algunos apegos buenos y algunos apegos malos, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues, como son conceptos humanos, pues es difícil pues enarbolar a todos en un solo sentido, ¿no? Porque habrá muchas variantes, ¿no? De lo que es el apego, ¿sí? Y también de lo que es el odio, ¿verdad? De lo que es ¿cuál era el otro? El odio, la ignorancia y la codicia, ¿verdad? Son conceptos. Por ejemplo, no sé si hay veces por la historia de la humanidad, nos enteramos que hay personas líderes de grupos, ¿verdad? De gente que maltrata a la gente, ¿verdad? Y uno siente cierto, pues si no odio, cierto malestar contra esas personas que maltrataron, que abusaron de la gente, ¿no? Y lo hace por humanismo o lo hace por sus conceptos que tiene, ¿no? ¿Sí? Pero ¿será bueno eso? Según esto, no hay que odiar a nadie, ¿verdad? Pero cuando hablan de de aquellos personajes de la historia, ¿sí? Que saqueaban a las comunidades, que maltrataban a la gente, a grandes comunidades completas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos nosotros o qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Sí? Odiar, pues yo creo que no, ¿verdad? Mejor decir que no sé qué, no aceptar, no acepto sus ideas, ¿verdad? ¿Sí? Como los de Hitler, como los de Calígula, como los de Nerón, como los de los primeros eh, eh, cristianos que fueron maltratados en el Coliseo Romano, etcétera. Pues esos conceptos no los apoyaremos, ¿no? ¿Sí? Y como esos habrá otros de otro nivel, ¿sí? Como cuando la mamá le está pegando al hijo ahí en la calle, ¿verdad? O sea, y le reclama a uno y dice, es mi hijo, ¿y qué? O sea, y ahí qué hacer, ¿no? En una ocasión estábamos ahí, fuimos a Veracruz, mis hijos estaban pequeños, bueno, no tan pequeños, el grande tenía como 13 años, y al pasar ahí por el acuario, ¿verdad? Un señor le estaba pegando a su esposa, yo creo, ¿verdad? Le estaba pegando ahí, pasamos por ahí, y pensamos, mi esposa y yo, decirle, pues vamos a decirle al policía, ¿verdad? Para que pues intervenga ahí del pleito ese. Y mi hijo el mayor dijo, papá, vamos a acercarnos y yo le doy una patada. Como era taekwondoísta, ¿verdad? Dije, y yo le doy una patada y así ya. Dije, no, ¿cómo no te metas en problemas, no? O sea, nos metería en problemas a nosotros porque él es menor de edad, ¿no? Total que fue un policía y no le hizo caso al policía. No te metas en tu vida. Porque ella incluso dijo, es mi marido, ¿y a dónde te lo llevas? Etcétera, ¿no? Sí, o sea, de ese amor. Pues más bien por la necesidad a veces No sé. Si es el proveedor, ¿no? Sí, se piensa así, ¿no? Se piensa así. Porque a veces,
A veces hay mucho maltrato, mucho abuso de la pareja, entre parejas, ¿no? Pero cuando le dice uno, pues ya déjalo, o demándalo, o defiéndete, dice, no, es que es mi marido, es lo que me dio Dios, es el padre de mis hijos. Y además si me salgo, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Y eso son algunas ideas que tiene uno de que tiene que pasar por esta vida así, ¿no? Y por esas pruebas de la vida, ¿no? Habrá algunos que sí se salgan, que sí luchen, que sí se peleen, ¿verdad? Que sí se liberen, pero habrá otros que se quedan ahí porque pues, es lo que les tocó vivir, como decían los antiguos, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones pues son de la vida común, de la vida real, ¿no? ¿Sí? Es que a veces sí cuesta desapegarse, ¿verdad? Sí, cuesta. No es tan fácil. No. Desapegarse. Por ejemplo, en ese tipo de situación. Sí, de los sentimientos, ¿no? Es muy difícil sobre todo eso, ¿no? De lo material, pues hay algunos que a veces sí sufrimos, porque cuando yo me salí de mi casa, vi mi biblioteca, miles de libros, miles. De astrología tenía como 400 libros. ¿Y los leyó todos? La última vez yo nada más leí el título. Ah, qué interesante título. Wow. Lo empezaba a ojear. Pues esto ya me lo sé. En serio, ya llega un momento en el cual uno ya no necesita leer. Como que ya empieza a vaciar todo eso. Y a veces me mandan amablemente algunos libros, así que son interesantes el título, ¿no? Así, la cábala mística, el árbol de la no sé qué cosa, y wow, y empieza uno que, pues ya lo sé esto. No sé si les pase a ustedes, yo creo que sí les ha de pasar, ¿no? Y ese fue un apego que tuve, ¿no? Porque en un momento dado, yo prestaba los libros, yo pues los prestaba. Pero después me di cuenta que no me lo regresaban, ¿verdad? Y sí sentía yo feo. Dice, ¿por qué? Porque se me perdió el libro 4 de la colección de 12. ¿Cómo le hago para el libro 4? O así yo pensaba, ¿no? Materialmente, ¿no? Pero son casos que uno vive y debe de soltar, ¿no? Total, ya después que regresé a mi casa, cada vez vi menos. Y cada vez menos. Cuando llego a pasar ahí por mi casa, la que fue mi casa, pues veo cada vez menos y ahora ya me da igual, ¿verdad? Porque tenía también de cuentos infantiles, así un montón de, llegan mis nietos, les saco y te los regalo y ya se los doy, ¿no? Para que los lean, ¿no? Para que están ahí guardados, ¿no? Y así de todos los temas, ¿eh? De todos. Los técnicos sí los regalé. Allá en el tecnológico hice una campaña, o sea, yo era muy entrometido en todos los asuntos. Hice una campaña de dona un libro para la biblioteca, no la biblioteca del tecnológico, sino más bien de la especialidad de acá, ¿verdad? ¿Sí? Porque en mis tiempos que fui el jefe de laboratorio de ahí, promoví un centro de cálculo, un centro de computación ahí. Sí había en el tecnológico, había unas 5 máquinas allá, para todo el tecnológico, los estudiantes, 5,000 estudiantes. No, hombre, era difícil que accesaran ellos. Pero yo hice una campaña para tener allí en el laboratorio que era bajo mi, ¿cómo se dice? Mi resguardo. Adquirimos 4 computadoras. Sí, es cuando empezó el boom de las computadoras, ¿no? Y no, hombre, los que no alcanzaban lugar allá se iban con nosotros.
y los de acá, de la especialidad, se enojaban, decían, es que son de nosotros. Dicen, no, es que hay que prestarlas también a los de informática, de industrial, de otras carreras, ¿no? Entonces, así también en esa campaña de libros fue, ¿cómo se dice? 1000 libros, o sea, la campaña de 1000 libros. Y empezamos a poner un libro tras otro, una hilerita de libros, así, ¿sí? Y se juntaron bastantes libros. Y yo todos los técnicos que tengo, o sea, pues, ¿para qué los quiero? O sea, sí, se hizo una buena campaña, ¿no? Se puede hacer, ¿verdad? La campaña de no sé qué cosa y se pone el ejemplo y se hace, ¿no? Sí. Se llegó a hacer una campaña en el instituto de dinero, ¿verdad? Bueno, voy a donar esto. ¿Quién sigue? Y cada quien iba sacando su billete, iba poniendo así sus billetes o las monedas así, ¿verdad? Así, haciendo así un círculo así, como caracol, ¿verdad? Pero así son ideas que surgen, ¿no? Sí. Sí. Bueno, todos en aras ¿No hay preguntas? en aras de desapegarse, ¿verdad? En aras del desapego, Del desapego. de la codicia, ¿no? Dice, Alejandra pregunta, maestro, buenos días. Buenos días. ¿Podría hablarnos de la forma de vivir al estilo de la carta del tarot, del loco, y al estilo del ermitaño? ¡Guau! El loco y el ermitaño. Bueno, yo creo que un loco estará más cuerdo en lo que hace, o sea, en sus locuras, lo que hace. Una vez, allí en el centro de Atlixco, están los almacenes de telas, ¿no? De telas. Pero afuera tiene ¿cómo se llama? Para sentarse, ¿no? ¿Cómo se dice? No, no banca, sino... sí, está la entrada con sus 3 escalones, ¿no? Pero extendidas para todo alrededor, ¿verdad? Entonces ahí se sienta la gente. Toda la gente que pasa por ahí se siente cansado, se siente ahí como si estuviera en el parque o algo así, ¿no? Pero está en el mero centro. Ahí me senté yo, ahí estaba sentado. Y había un señor de esos que son harapientos, ¿verdad? Que como de los que no se bañan así. Era un señor grandote, fornidote, ¿verdad? Que siempre andaba ahí buscando qué comer, hurgando en la basura, yéndose al mercado a ver qué le daban, etcétera, ¿no? Y se sentó ahí junto a mí, ¿verdad? Y de repente metió su mano en el bolsillo y sacó 4 lapiceros, 4 plumas, ¿verdad? Una roja, una azul y una negra. Y sacó del otro bolsillo una libretita y empezó a escribir una letra. Wow, ni yo en mis buenos tiempos escribía como él, así una letra perfecta, bien delineada, pues así en papel así blanco, pues uno se va a veces chueco por allá y a veces chueco para abajo, ¿verdad? Y unas letras grandotas, pequeñitas. No, y él así, perfecto, perfecto. Me quedé sorprendido de su locura. Locura porque no habla, no platica, nada más pide y nada más busca cómo sobrevivir. Y se ve que tiene meses de no bañarse o semanas, no sé, ¿verdad? Sí, todo roto por aquí, por acá. Pero tal vez con una cultura interna que aparentemente uno dice, pues está loco o es indigente que no tiene dónde caerse vivo ni muerto, ¿no? Pero escribía tan bello, yo creo que es las experiencias que iba viviendo.
A lo mejor se estaba haciendo, ¿sí? Pues era un experimento, no sé qué era, pero allí estaba escribiendo todo, pero bien bonito. Me quedé sorprendido, ¿verdad? Entonces el loco es aparente, ¿sí? En la carta del tarot el loco representa eso, algo que uno no ve, ¿sí? Pero que solamente él ve, que observa. Nosotros normalmente vemos con estos ojos, pero posiblemente, bueno, en esa carta del tarot se ve algo que nosotros no vemos, con otro tipo de ojos, ¿verdad? ¿Sí? Y se convierte en un ermitaño, ¿sí? En un ermitaño porque está meditando sobre lo que hace, ¿verdad? Lo que va viviendo, lo que va sintiendo, lo percibe, lo capta, y este señor lo describía. Algunos lo reflexionan y lo experimentan, lo prueban allá afuera, ¿no? ¿Sí? El que es ermitaño tiene un farolito, ¿sí? Y va alumbrando su camino. O sea, no da un paso falso, sabe a dónde va. Y si está mezclado de la locura, sabe hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces sí, pudiéramos ser algunos de nosotros, ¿no? Ser así como distraídos, como descuidados, pero conscientes de lo que estamos haciendo. Sea lo más adecuado, porque al llevar ese farol, de seguro alguien va a seguir esa luz, por la oscuridad que prevalece, por la ignorancia, como dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Alguien seguirá ese ermitaño, ¿no? ¿Sí? Entonces tratemos de asimilar bien las experiencias de esas locuras que tenemos a veces, ¿no? Como nos dice, ¿no? Estás re loco, ¿cómo te bañas con agua fría a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Sí? O cómo es que dejas de comer este alimento asado tan rico, ¿no? Pues sí, porque uno va en esas locuras, va viendo lo mejor de la vida, ¿no? ¿Sí? Va deleitándose por lo que le proporciona la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Pudiéramos decir que es la misma persona, el loco y el ermitaño. Se puede transformar en eso. Sí, porque me parece que el ermitaño es el número 9, ¿no? Algo así, no, A así. ver, El 10 es la rueda de la fortuna. sí. Saquen sus apuntes. Sí. ¿Y el 9 qué significa? Un 6 al revés. Ve la vida diferente. ¿No? Le falta luz. Sí, sí, es el 9. Es el 9. Es el 9. Entonces es como quien dice, en ese trabajo de evolución o de transmutación Transformación. o transformación que va sufriendo el ser humano. O sea, empezamos con una vida así, ¿no? A lo mejor, como el loco, y luego se termina con el ermitaño, porque el ermitaño ya... Sí, pasando por otras etapas, Sí, ¿no? por las Sí, otras etapas, exacto. otras etapas, Decía porque el 9 que él decía que es... sí, incluso por el colgado, ¿no? El colgado es como el de la película, el de los poetas libres, ¿cómo se llama esa película? De los poetas muertos, ¿sí? Que él se salía de lo establecido, ¿no? ¿Sí? Y les dijo en un momento dado, ustedes ven así, ¿no? Bueno, ahora, súbanse al escritorio, súbanse a su silla. Ya se suben. Ahora, ¿qué ven? Pues lo mismo dirán otros. No, se ve con otro nivel, ¿eh? Sí, otro nivel diferente, ¿no? Sí, porque estamos normalmente en este nivel. Así estamos en este nivel. Pero podemos estar en otro nivel. Solamente hay que escalar, ¿eh?
Y hay otra pregunta más o menos en el Otra mismo pregunta. sentido Ajá. de Iñaki Laza. Iñaki. Le manda un saludo, maestro, un saludo desde Oklahoma, USA. Ayer hablé con él. Sí. ¿Cómo trabajar la transmutación y alquimia en nosotros? ¿Cómo qué? ¿Cómo trabajar la transmutación, alquimia en nosotros? ¿Cómo? Denme un ejemplo ustedes. Ustedes que han transmutado, que han transformado su vida. Bueno, alquímicamente, dentro de la alquimia, pues hay varias formas. La alquimia lo que pretende es transformar lo burdo en lo sutil, el plomo en oro, ¿verdad? ¿Sí? Pero dentro de la alquimia, ¿verdad? Existen otras ramas de la alquimia, que está, por ejemplo, el yoga. El yoga es un método alquimista, ¿verdad? Que pretende transformar el Muladhara en Sahasrara, ¿verdad? Del primer chakra al séptimo chakra. Es un equivalente, ¿no? ¿Sí? Ahí se usa el simbolismo. El simbolismo forma parte de la alquimia, ¿sí? Donde ese plomo, ¿sí? Representa pues lo denso de uno, ¿no? Lo más pesado de uno. Tal vez sean los apegos, los vicios, lo que nos degrada como ser humano, ¿no? Y hay que irlo transformando poco a poco, utilizando el oro, el crisol y el tiempo, ¿sí? Cone, crusos, cronos, ¿verdad? Donde el crisol es nuestro cuerpo, ¿sí? Es lo que tenemos que transformar. No ir a un laboratorio a buscar plomo para transformarlo en metal, en oro, ¿verdad? Sino más bien es el cuerpo, es nuestro crisol, es el que tenemos que trabajar. ¿Con qué? Con el tiempo, ¿sí? Y en el tiempo implica la disciplina. Yoguística, por ejemplo, ¿verdad? Mediante el yoga se logra esa transformación. Cuando el yoga es consciente, ¿verdad? Habrá algunos practicantes de posturas de yoga que tendrán practicando 10, 20, 30, 50 años, ¿verdad? Pero ¿cómo será su vida alrededor? ¿Estará saturada de plomo todavía? ¿O ya brillará como el oro? ¿Tendrá algunos apegos, algunas cuestiones mundanas todavía pegadas a su cuerpo? ¿O ya tendrá un humanismo brillante, ¿verdad? Sí, que ilumina por las cuestiones de las cualidades humanas de oro, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Sí? Entonces el yoga es la unión, es el yugo, ¿verdad? El yoga básico, el yoga fundamental son las posturas, ¿verdad? Pero después de ahí vendrá otro tipo de yoga, ¿verdad? Otro tipo de yoga donde realmente se encuentre esa definición aplicada, el yu, la unión, ¿verdad? Veremos si esas personas practicantes de posturas, a su alrededor realmente hay unión, fraternidad, amor. Si no es así, pues no es haciendo yoga, aunque tenga un excelente malabarismo corporal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo importante, ¿verdad? Porque el yoga forma parte de la alquimia. Y mediante el yoga se puede lograr esa transformación, esa transmutación. Y aparte de eso, ¿verdad? Uniendo esos conceptos del plomo al oro, ¿sí? O de Saturno al Sol, que es lo que
promueve la astrología también, ¿sí? Empezar a trabajar el Saturno para llegar al Sol, al oro, ¿sí? Saturno es el plomo y el oro es el Sol, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si son conceptos, ¿cómo les diré? Simbólicos, ¿sí? En el cual uno puede ayudarse con ellos para buscar esos cambios o esa transformación alquímica que realmente transforme al individuo, ¿no? Pues se pueden decir muchas cosas de cómo lograr esa orientación, pero comentaría yo dos. Una, pues siguiendo ¿cómo se llama? Los principios pedagógicos, o sea que hay que ir de lo fácil a lo difícil. Entonces, sería en principio lo que se recomienda es empezar por los hábitos más sencillos que tienen los malos hábitos, cambiarlos por buenos hábitos, y luego ya después se va aumentando, ya después se pasa a las virtudes de los hábitos, a las virtudes, sí, y así. Pero desde el ángulo astrológico, una clave es ver el signo contrario o los planetas contrarios. Por ejemplo, si yo tengo el defecto de ser muy materialista por Venus o por ser Tauro, entonces ve el lado contrario, que es Escorpio o Plutón, ¿verdad? O sea, los Escorpio le dan más importancia a lo no material, o así, ¿verdad? Si yo soy muy sensible por ser Cáncer o tener una posición de la luna, pues entonces trato de cultivar lo de Capricornio, ¿verdad? Que es el estoicismo, la organización, el ser más ordenado. Entonces esa es una también clave. Otras formas. Y habrá otras más. Sí. Y tal vez la más básica sería sentarse en ese rincón, voltear la cara hacia la pared y platicarse, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vives? ¿Verdad? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Todo eso. ¿Hay otra pregunta? Espero que Iñaki haya quedado conforme. No me vaya a reclamar. No, quedó de ir a Cuautla, así es de que lo espero a Cuautla, hermano. Sí. Desde Oklahoma nos visita. Desde Oklahoma. Nos fue a visitar a Raíces también en Oklahoma. Llegó a Oklahoma. Llegó a Raíces el hermano Iñaki. Para él no hay distancias largas. Porque está un poco más lejos Oklahoma Raíces que Durango Raíces. Sí. Un poquito más. Y también Fernando Miramontes, ojalá esté ahí también. Él también es de Estados Unidos y también va a Raíces. Y también prometió ir a Cuautla. Ahí lo esperamos, Fernando, y a su esposa. Iñaki vive en Tulsa. Tulsa, Oklahoma, sí. Pues no sé si ya salieron porque alcanzó a llegar hasta 191. Oh. Ahorita ya nada más queda 93. Bueno, pues felicidades a todos ustedes por estar aquí compartiendo, dialogando, aunque normalmente es monólogo, pero se trata de que participemos la mayor cantidad posible, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, y sigamos adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que nos resta es solamente ver esos conceptos de los cuales platicamos, ¿no? ¿Sí? Conceptos de la verdad. ¿Qué es la verdad? Conceptos del apego. ¿Qué es el apego? Conceptos del odio, de la codicia, ¿sí? Pues explicárselos a sí mismos y de acuerdo al nivel con que estemos, pues tratar de estar a tono con la mayoría, con su familia, con sus semejantes,
con sus amigos, ¿verdad? Y vivir bien, vivir felices, vivir contentos de que estamos vivos y de que estamos haciendo un esfuerzo para ser mejores individuos para la sociedad, ¿verdad? Es lo que se pretende, ¿no? En esta sagrada institución, ¿verdad? Pues muchas gracias por todo y sigamos nuestro camino arriba y adelante, siempre con la mirada hacia arriba, la sonrisa en los labios y los pasos firmes, firmes, firmes en este sendero de la vida, que empezamos diciendo que era el río de la vida. El río nos puede llevar hacia un lado donde hay una piedra, un obstáculo, ¿no? ¿Y qué hacer por ese obstáculo? Pues si lo visualizamos, le damos la vueltecita para seguir adelante en esa corriente, ¿no? Y si el obstáculo es muy grande, darse un salto cuántico, un salto, así un clavado para brincar del otro lado y seguir por el camino de la vida, el río de la vida, ¿verdad? Porque hay dos orillas, el bueno y el malo. ¿Cuál es el bueno para ustedes? ¿Cuál es el malo para ustedes? Pero siempre apoyando a los demás, compartiendo su sabiduría, porque todos tenemos algo de sabiduría, aunque sea ese poquitito, pero hay algo de sabiduría en nosotros. Entonces, aplicarla y compartirla, para que todos estemos así de las manos, y si la lancha se quiere voltear, pues unos se van a la derecha para que no se hunda por allá, o se van para la izquierda, pero siempre en ese canal de la vida. ¿Okay? Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana a la misma hora. Pax. Gracias. Les invito a un trago. Salud. Salud. Salud, fuerza y unión. Uno para todos y todos para uno.